queridísima Marta, que tiene, como siempre, la mira puesta en nuestra querida biblioteca, que sabe que esta es su casa y es la casa de todos ustedes. La primera conferencia fue en torno a la casa, la segunda, el jardín, y esta tercera, los sueños. Para la cuarta, con la que vamos a cerrar, sería la muerte, ¿no? Y todo esto desde el imaginario infantil y arquetipos, ¿no? Entonces, creemos nosotros desde la Biblioteca BS que es un tema que todos los mediadores de lectura y personas interesadas en la literatura infantil y juvenil tenemos que estar dialogando constantemente con nuestras infancias y adolescencias. Y en ese sentido, Marta, muchísimas gracias por tu generosidad. Y sin más, vamos a arrancar. Antes voy a dar 2 anuncios parroquiales y otros 2 al final para no atiborrarlos. El primer anuncio parroquial. Mañana a las 5 de la tarde se presenta nuestra guía de libros recomendada 2023 y vamos a tener la exhibición de estos libros seleccionados meticulosamente por el comité lector, con calidad estética y literaria, pero además de esto también vamos a tener después un encuentro con autores, con ilustradores que han ganado premios a nivel internacional. No voy a mencionar a una, porque no tengo todos, pero ya la tengo muy presente, a nuestra queridísima Adriana, ayúdame. Amanda Mijares. Y eso que niña mira. Bueno, pues vamos a tener un evento así fuera de serie porque nosotros sabemos que en la biblioteca sí hay formalidad, pero más que nada queremos que sea como un ambiente muy hospitalario de amigos, ¿no? Y entre mediadores creemos que es importante eso, ¿no? Fuera la cartonería y que venga lo que es la humanidad completa, ¿no? Entonces mañana tenemos esta presentación de 5 a 6 y de 6 a 7 conversaremos con los ilustradores para que el sábado estemos rodeados de festejo. Van a venir 5 editoriales mexicanas y entre las gentes que van a venir va a ser Toño Malpica y Emilio Lome, ¿no? Y van a presentar libros, pero también van a haber espectáculos musicales y firma de libros y venta de libros. Entonces son estos 2 anuncios parroquiales para al final invitarlos a otros 2 eventos. Y sin más, Marta, pues te esperamos también mañana. No, muchísimas gracias. Y no, pues que ya empiezan muchas cosas buenas en estos de marzo y abril. Además hay entre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el 2 de abril y pues el Día de la Niña y del Niño y pues muchas cosas. Bueno, es que estoy con el micrófono, otra presentación, pero creo que se escucha bien así, no se oye así, estridencias ni nada, ¿no? Si no, bueno, yo voy checando. Y bueno, pues es un gusto, muchísimas gracias Maribel, muchísimas gracias Ivy por recibirme siempre estos jueves, ya me estoy encariñando, se me han ido muy rápido. Y pues también, ¿no?, mencionar que este ciclo de conferencias son parte del programa de interacción cultural y social de la Secretaría de Cultura y bueno, y se hacen con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pasando a la parte oficial, pues bueno, nos encontramos ya a la mitad de nuestro recorrido, hablando de Leonora. Tenemos esta pastoral. Al final vamos a poner uno de mis cuadros favoritos de Leonora, pero ahorita les dejo este pastoral. Pues bueno, les decía, estamos ya a la mitad del recorrido, ¿no? En las charlas anteriores visitamos la casa, que es el cosmos, el espacio-tiempo, y también el jardín y lo que implica esta cuestión del cuerpo, de la naturaleza, de lo salvaje. Y ahora vamos de regreso con estas últimas 2 charlas. Lo que vamos a hacer es justamente entrar al reverso del mundo, ¿no? Con tanto los sueños y la muerte es entrar al reverso del mundo y miraremos, tal vez, esperemos un poquito atisbar qué hay detrás del velo. Porque algo que es para mí también muy importante de estas charlas en las que estoy más emocionada, entonces espero no saturarlos de información y de todo lo que me encanta hablar de los sueños, es que esta charla en sí es el corazón detrás de todas estas pláticas que hemos tenido y que propuse aquí en INI, ¿no? Que tiene que ver justo con esta cuestión, ¿no?, de
de esta poética, de estas asociaciones que nos llevan como a un registro onírico que pasa por la periferia de la conciencia. Es como una de la metodología para hacer estas conferencias, por eso es que como les comentaba, son estas charlas especulativas, ¿no? Entonces, las cuales es como compartirles ideas en manera de red y de asociación libre, ¿no? Y bueno, pues seguimos aquí con la madeja. El día de hoy entramos a los sueños, igual como siempre con mis apuntes para no perderme demasiado en el bosque. Y bueno, esta lámina que están viendo aquí pertenece al libro rojo de Jung. Es un proyecto que estuvo haciendo él más o menos entre 1914 y 1930. Este libro es que también Jung le decía Liber Novus. Es también una bitácora de todo un proceso que llevó a cabo Jung de exploración de su propio inconsciente, de sus propios sueños. Podríamos decir que es un diario de viaje hacia el inconsciente profundo y al inconsciente personal como entrada al inconsciente colectivo. Pero ya más adelante vamos a hablar, ¿no?, del inconsciente colectivo y todo eso. Jung, por supuesto, se alimenta mucho de toda la iconografía de los alquimistas y totalmente inscrito en una tradición cristiana, católica, entre cristiana, protestante, europea. Entonces siempre él está manejando estos símbolos, pero él también estudia otras tradiciones y filosofías como el budismo tibetano, ¿no?, de donde sacan toda esta idea el concepto de los mandalas. Para Jung, él lo dice, no se podía analizar los sueños como mandalas, ¿no?, como esta totalidad en la cual yo puedo ir viendo luego cada uno, ¿no?, distintos elementos y ver a qué me lleva. Lo cual, pues al fin de cuentas, es como también una cuestión de relato. Espérenme tantito, es que así ya está mejor. Es que con el micrófono así es como chistoso. Y justo el perder, la razón por la cual titulé este ciclo de conferencias Perderse en el bosque profundo, viene también, ¿no?, por un lado de toda esta cuestión un poquito sí junguiana, pero también mucho de lo que dice Bachelard, ¿no?, de cómo la poética es una ensoñación, y de cómo, por eso es que Bachelard, lo veíamos en las primeras charlas, decía, en nuestra imaginación todos los bosques son bosques antiguos, porque al recorrer el bosque lo estamos soñando, ¿no? Entonces es justo esta sensación, de ahí es donde surge el de perdernos en el bosque profundo. Y hoy vamos a estar ahí escarbando tantito, ¿no? Y les decía, ¿no?, de esta cuestión, de esta exploración, desde que cobramos conciencia de nosotras mismas, los sueños han sido una fuente de asombro, de extrañeza, de temor también, ¿no?, e incluso a veces un temor sagrado. Hay como en los sueños también, por eso les decía que estamos entrando al reverso del mundo. En los sueños también es entrar en contacto con estas fuerzas que consideraríamos ocultas del cosmos o de la naturaleza, ¿no? Hasta podríamos decir que los sueños tienen su propia meteorología, ¿no?, y su propia fauna y su propia... Ahí es como el envés del mundo, y lo vamos a ver en los cuentos de hadas. La fauna que habita en los cuentos de hadas es la fauna que soñamos, es la fauna así de las ranitas, todo lo que estamos y que vimos en el jardín, pasadas por el filtro del sueño, de la imaginación, ¿no? Entonces tenemos estas ranas que hablan, que son seres que están totalmente, ¿no?, seres nómadas, que están en metamorfosis constante, que son ambiguos. Todo ese lenguaje de los cuentos de hadas y de los mitos es el mismo lenguaje que de los sueños, ¿no? Y bueno, además siempre hay que decir que el tema de los sueños siempre es muchísimo más grande de lo que podemos abarcar aquí, porque si nos metiéramos desde el lado más desde la fisiología y desde
las neurociencias también sería un universo alucinante, ¿no? Como que dicen que el sueño se presenta ya en su totalidad. Es una cosa extrañísima, como que en el sueño, cuando lo estamos soñando, ya es como si ya tuviéramos el principio, el desarrollo y el final. O sea, que ahí conecto con lo que dice Jung, ¿no? Del Mandala. Pues aparece que a nivel psicológico es lo que dice, ¿no? Pero bueno, ahorita de eso no vamos a hablar tanto. Esta es como una pequeña nota al pie de página, porque lo leí y me pareció fascinante, ¿no? De cómo trabaja la mente, ¿no? Pero bueno, los sueños precisamente son una grieta, son un umbral a través de los cuales, ¿no? De estas grietas se filtran precisamente lo sobrenatural, lo divino, lo demoníaco, ¿no? O lo que interpretamos, ¿no? Recuerden, ahorita estamos en el registro de los sueños. La razón nos va a decir Marta, porque está hablando como que se filtra lo demoníaco y lo de esto de los sueños. Cantinflé muchísimo, perdón. Pero bueno, la cosa es esa, ¿no? En los sueños, como se perciben, como se viven, como los hemos vivido desde el principio que cobramos conciencia de nosotros mismos, son este umbral en el cual precisamente entramos en contacto con estas fuerzas que podríamos llamar sobrenaturales, divinas o incluso demoníacas, y que se filtran e invaden el mundo ordinario. En los sueños, cada quien recordará sus sueños, hay justo una fusión extrañísima entre lo ordinario y lo extraordinario. Es la casa, pero no es la casa, es mi familia, pero no es mi familia, y de repente suceden cosas asombrosas, y se pone en entredicho las fuerzas físicas, como la ley de gravedad, se quedan suspendidas, o la lógica, o el tiempo. Y sin embargo, dentro del sueño tiene su propia coherencia, ¿no? Entonces son relatos perfectos en el registro en el que están, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Perfecto, ¿eh? Si de repente dicen, Marta, te me estás perdiendo demasiado en el bosque, me dicen. Y justo, ¿no? Los sueños son enigmas, guías, fuentes inagotables de misterio, y también nos precipitan a la vorágine de nuestro propio mundo interno, ¿no? Por eso es que los sueños, desde un punto de vista, bueno, no solo psicoanalítico, ¿no? Se trabajan en varias corrientes, se trabaja con los sueños, pero bueno, ¿no? Empezamos ahí con Freud, y luego empezó Jung, y Jung y Freud se pelearon cuando Jung empezó a hablar del inconsciente colectivo. Eso no le gustó a Freud, y ahí rompieron, ¿no? Y ya cuando empezó Jung a hablar de alquimia, ya, ¿para qué les cuento? Pero bueno, los sueños en ese sentido son abyectos, ¿no? En este momento que a veces pueden incluso tener elementos que nos desintegran y nos fragmentan, son volcánicos, son monstruosos en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En el sentido de que siempre va a haber algo en los sueños que no vamos a poder identificar. Lo monstruoso también tiene que ver con lo desconocido, con lo ominoso, ¿no? Que es aquello que nos suena familiar, pero que al mismo tiempo nos parece extraño. Ahora sí que haciendo un juego, pondríamos el des entre paréntesis, ¿no? Lo conocido de lo desconocido, ¿no? Y bueno, como dice Jacobo Siruela, hay un libro que se los recomiendo mucho, que es Cuaderno de Noche, de Inca Martí, y Jacobo Siruela, en el prólogo que titula Secretos Nocturnos, dice justo eso, ¿no? De que en esas primeras noches en las que nos reuníamos como humanidad a contar, justo, ¿no? En torno al fuego, a contar, ¿no? Nuestros relatos, nuestras vivencias, se iban entrelazando precisamente, ¿no? Como dice Jacobo Siruela, estos episodios del mundo cotidiano con los episodios oníricos, ¿no? Y Jacobo aquí propone algo que ya, bueno, son varias personas que lo dicen, esta relación entre lo mítico y el sueño, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque yo también creo, ¿no? Y muchas personas, que muchas de las raíces de los mitos surgen de los sueños,
¿no? Especialmente en estos primeros momentos, ¿no? Y bueno, durante el año 2000 y 2011, Inka Martí llevó un diario de sueños, y en estos 11 años registró más o menos como 1000 sueños, de los cuales hizo una selección que forma parte de este libro, Cuaderno de Noche, ¿no? Y bueno, yo aquí pongo uno de los que más me gustan, ¿no? Que es el de los delfines. Estoy en una piscina, busco a 2 delfines que sé que están ahí, aunque el agua está tan turbia que no logro verlos. Finalmente los encuentro en una piscina contigua, más pequeña, inmóviles, separados por un cristal. Me miran desde el otro lado. Busco la manera de llegar hasta ellos. Soy consciente dentro del sueño que los 2 delfines son viejos conocidos de otros sueños, ¿no? Y todos lo hemos visto, ¿no? De cómo en los sueños se mantienen cierta lógica paralela a los sueños, al mundo cotidiano, y que ya hay esta sensación de reconocimiento y de déjà vu, y que nos pone en duda, porque puede ser que en el sueño digamos como ella, yo los conocía de otros sueños, pero en el momento que estoy teniendo este sueño, la sensación de que son viejos conocidos, sea real o no, se siente como real. Hay una paradoja ahí, ¿no? Los sueños ponen en suspenso lo que creemos real y falso, ¿no? Nos provocan emociones que incluso van a seguir, ¿no? Ya durante la vigilia. Pero bueno, aquí vamos. Y bueno, Sinesio de Cirene, que también lo cita Jacobo Ciruela, decía que si alguien quería conocer más sobre esta otra vida que llevamos durante el sueño, mientras estamos dormidos, ¿no? Había que llevar un cuaderno de noche, ¿no? Y Sinesio de Cirene es así de, ay, no me hagan caso, creo que 400 años antes de Cristo, una cosa así. Ya siempre ha habido pues una preocupación por tener justo, ¿no? De hacer un registro, un relato de nuestros sueños. Hay esta sensación, antes incluso del psicoanálisis, había ya esta sensación de que hay mensajes codificados, que hay algo ahí en los sueños que nos está hablando de algo más de lo que parece. Y bueno, llegamos a esta parte que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, en el imaginario infantil hay un momento, especialmente cuando una es muy pequeña, en el cual la membrana que divide, ¿no? La frontera que divide la realidad de la fantasía es muy porosa, ¿no? Y todos lo hemos visto, ¿no? Entre más chiquitos, más surge la duda de que si algo sucedió realmente o solo fue un sueño, especialmente con sueños muy vívidos, ¿no? Entonces vamos a ver incluso que muchas veces muchos de los recuerdos infantiles, de los primeros recuerdos que tenemos, puede ser que sean sueños, ¿no? Porque hay justo esta sensación, y lo hemos visto más allá de nuestra propia experiencia. Quienes hemos trabajado con niñas, con niños muy pequeños, vemos, ¿no? Cómo se da este diálogo, este intercambio entre realidad y fantasía, en la cual no hay siempre una distinción muy clara. De hecho, hasta con los muy, muy chiquitos, a veces el pensar o desear algo genera angustia, porque todavía no hay como la distinción precisamente entre lo que es una sola fantasía o un deseo y la acción, ¿no? Entonces vemos así de que pasa mucho, ¿no? Con los niños chiquitos, así que después de un pleito con los papás llega llorando, pero no te vas a morir, ¿verdad? ¿No? Pues como hay todos estos juegos se están dando en esta frontera entre realidad y fantasía. Y aquí uso, ¿no? Esta cuestión de decir, ¿no? De que no se sabe de verdad si lo soñamos o no. Y aquí uso tramposamente la palabra verdad para llegar precisamente a esto que les comentaba, de que los sueños tienen su propia verdad. Mientras están soñando, incluso los sueños lúcidos tienen su propia verdad, ¿no? Y lo que vivimos y sentimos en ese momento se siente como verdad. El dolor, el miedo, la alegría, la confusión, la perplejidad, el poder volar,
bueno, ya todas las variantes de sueños que hay, ¿no? Y es muy interesante precisamente, no solo desde el psicoanálisis o desde la psicología, sino incluso desde la misma literatura que ya hay, es un tema inagotable, el revisar cómo se yuxtaponen y cómo se entrelazan estas dos verdades, la verdad de la vigilia y la verdad del sueño. Y cómo a veces cuando las contrastamos surge una tercera verdad, algo de lo que podría parecer estos contrarios, ¿no? Y que nos habla de algo más interesante, ¿no? De esta realidad más amplia. Los sueños son parte de la historia de nuestra vida. Esto es algo, ¿no? Siempre se habla como de que queremos hablar de nuestra vida y de esto como desde una perspectiva muy objetiva, pero los sueños son parte de la historia de nuestra vida, ¿no? Son parte de nuestros recuerdos y de todo eso que apilamos en esta categoría que llamamos yo, ¿no? Todo esto que llamamos yo también incluye a los sueños también nos forman. Por eso es que los sueños también van expresando lo que nos está sucediendo y también por eso es que desde distintas perspectivas se trabaja con los sueños, ¿no? Y eso, ¿no? Los sueños forman. Y esa duda de que si un sueño es real o no, pues nos sigue, ¿no? Esta pregunta, ¿no? De los sueños son reales o no, la vida es tal vez un sueño dentro de un sueño, ¿qué pasa si despertamos? Es un leitmotiv que está ahí una y otra vez, lo vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, la vida es sueño, ¿no? De Calderón de la Barca, con esta parte de este monólogo, ¿no? Que empieza con los sueños, rey que es rey y todo para llegar a esta parte, ¿no? De qué es la vida, un frenesí, qué es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, ¿no? Pero sigue justo ahí, ¿no? Nos damos cuenta que aún de adultos esta distinción entre vigilia y sueño, mundo ordinario y sueño, no es tan clara. Hay un diálogo, ahí hay un intercambio. Y bueno, el sueño, que es hermano de la muerte, es el hermano menor de la muerte, nos hace pensar, ¿no? Sobre lo efímero, lo transitorio de la vida, pero también nos permite salir de nosotras mismas y figurarnos, jugarnos de aquellas cosas que nos oprimen y que nos limitan, y para poder contemplar la belleza del cosmos. ¿Qué es lo que nos dice Sor Juana Inés de la Cruz en este poema bellísimo, ¿no? de Primero Sueño, ¿no? Que además ella ahí pone, ¿no? Que es en imitación a Góngora. Y yo le diría en diálogo con Góngora, ¿no? O sea, ahí. Y bueno, Primero Sueño es bellísimo, es un enigma en sí mismo. Yo creo que cada vez que vuelvo a leerlo, le sigo encontrando distintas interpretaciones, pero yéndonos como por lo más lineal, justo Sor Juana es esta reflexión de cómo al caer dormida, ¿no? Tiene este vuelo de la imaginación, de la mente que se fuga del cuerpo y que le puede permitir ascender y contemplar la verdad o la belleza, ¿no? Con toda su complejidad de las esferas, ¿no? Entonces, bueno, el inicio me parece bellísimo, ¿no? Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminada de vanos obeliscos punta altiva. Además, esta primera parte, leerla en voz alta es complejísima, pero es deliciosa leerla en voz alta, ¿no? Y bueno, este es además el principio. Este es el final, pero en la parte intermedia tienen unos versos que son los que me gustan mucho. El sueño todo, en fin, lo poseía, todo, en fin, el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. Y sigue Sor Juana, como solo ella puede hacerlo, hasta llegar a esta última dos líneas, que es: quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Leer Primero Sueño en voz alta, todo es una labor titánica, porque además es de largo aliento, pero es un ejercicio muy interesante, porque tiene algo justo en el ritmo, en la sonoridad,
que de verdad te hace ir entrando, aunque no lo lean en voz alta, el leerlo te va haciendo entrar precisamente, yo digo, como en un sueño. Porque no quiero generar expectativas, pero a mí me ha pasado cuando lo he leído y al final llegar el mundo iluminado y yo despierta, que produce esa sensación así de, como espérate, ¿no? A ver. Y eso es ahí donde uno va a encontrar, ¿no? Es muy interesante también, aquí ligando, porque incluso Gabriela Damián, que también escribe y es, ¿no?, una autora que ha reflexionado mucho en torno a la literatura especulativa y el tema de los sueños y todo, ella dice, ¿no?, de que es muy posible de que Sor Juana Inés de la Cruz también hubiera leído a Kepler. Y Kepler tiene un cuento que se llama Sueño, en el cual narra la historia de un niño, un joven, que con la ayuda de los hechizos de su mamá viaja a la luna. Ese texto, que de hecho creo que sí se puede a veces conseguir en línea traducido, es muy interesante porque además no solo nos está demostrando esta faceta de Kepler, que por otro lado estaba con las órbitas de los planetas y de Marte y peleándose con Tycho Brahe, como ya ahí está, se me fue el nombre del autor, Villoro tiene justo esto, ¿no?, de la desobediencia de Marte, que es Tycho Brahe con Kepler, hablando justo de por qué Marte no sigue la órbita que tenían calculada para él. Pero bueno, mientras Kepler estaba con todo esto de las órbitas, de los planetas y soñando con sus sólidos platónicos, por otro lado, pasó años defendiendo a su mamá, porque su mamá, que era una mujer que sabía de herbolaria, librepensadora, fue arrestada y estaba condenada como bruja. Y bueno, estaba en un juicio larguísimo, terrible, por brujería, ¿no? Y Kepler pasó años defendiendo y logrando, ¿no?, defendiendo a su mamá. Entonces es muy interesante este texto por eso, ¿no?, por toda la historia detrás de Kepler, ¿no?, con toda como en medio de las guerras, de las cacerías de brujas, del juicio de brujería de su mamá, mientras estaba también con este universo y todo, escribe su sueño, ¿no? Que el sueño además tiene algo muy interesante. Estamos pasándonos a otro registro de cuando viven, ¿no?, de donde viven los monstruos de Sendak, de Maurice Sendak. Los sueños, que Sor Juana Inés de la Cruz también estuvo, ya lo sabemos, bajo la mira de la Inquisición y todo, pero muchas literatura, muchas cosas lograban pasar como sueños, como fantástico, ¿no? Y los sueños en sí mismos tienen este aspecto transgresor, ¿no? Los sueños son un escape, este espacio, como decía Sor Juana, en el cual podemos liberarnos de todo aquello que nos constriñe y demostrar, ¿no? En los sueños surgen nuestros temores, pero también nuestros verdaderos deseos. A veces en los sueños nos mostramos a nosotras mismas tal y como somos. Y en ese sentido a veces los sueños pueden ser monstruosos y a veces extraños, ¿no? Y a veces tenemos alebrijes y no sabemos qué hacer con ellos, pero nos fascinan. Y justo lo vamos a ver, ¿no? Mucho de la literatura infantil hace este juego, ¿no?, de la fantasía, de este diálogo de niñas, niños que están en este mundo de gigantes constreñidos por esas reglas, pero que tienen estas fantasías, estos sueños que les dan también estos espacios de libertad, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar precisamente que los sueños son un viaje que nos transforma y que, si prestamos atención, nos hace entrar en contacto y dialogar con otras entidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, bueno, ¿no?, con el pueblo Wiraxi? Perdón si no lo puedo pronunciar bien siempre, Wiraxi, nunca puedo... Wixárika, perdón, nunca lo puedo pronunciar bien, pero bueno, también Huichol, pero justo, ¿no?, en varias culturas vamos a ver que se cree que los espíritus de animales, de otras entidades, de personas no humanas que comparten planeta con nosotras,
entran en diálogo con nuestros sueños, ¿no? Y precisamente los chamanes, los y las chamanas, lo que hacen muchas veces en nuestra interpretación de los sueños es detectar cómo se dio esta interacción, ¿no? Y hay la creencia incluso de que si hubo un encuentro no adecuado entre una entidad y la persona que sueña, se puede producir una enfermedad, ¿no? Y se hace esto que le llaman la navegación a través de los sueños. Todo esto para decir de que la concepción que tenemos de la realidad, vamos a ver que se vuelve muy compleja dependiendo de distintas culturas y de dónde estemos situados, ¿no? Pero justo los sueños se pueden ver como justo otra forma de conocimiento, ¿no? Y navegamos, ¿no? Pensarnos como onironautas, ¿no? Y navegar este territorio que habitamos a través de los sueños, que es justo lo que hacen, ¿no? Los pueblos que les llaman aborígenes de Australia, que en realidad es un conjunto de varias naciones, pero bueno, que les conocen como aborígenes, tienen justo esto, ¿no? Las líneas de canto o las líneas de sueño, y que se conoce justo eso, ¿no? Como el errar del sueño, ¿no? Y esto que vemos aquí es precisamente un mapa, y es bellísimo porque es un mapa en el que se entrelaza el mundo de los sueños con el mundo ordinario. Lo que hacen, ¿no? En estas líneas de canto, en estas líneas de sueño, es a través de estas canciones van replicando el viaje, el recorrido a través de distintos territorios de lo que conocemos como Australia, van replicando cómo fue el recorrido de los seres primordiales, de los creadores. Entonces, los cantos y estas representaciones se vuelven el mapa, porque mientras se va cantando, mientras se va repasando la canción, pues sabiendo cuál es el lugar para llegar, por ejemplo, hacia otra comunidad o hacia donde sé que hay agua en medio del desierto, ¿no? Pero es totalmente entrelazado ahí. Y bueno, llegamos así también a un fósil de Amurita. Los sueños, por un lado, ¿no? El tiempo de los mitos es un tiempo, ¿no? Hablando de esto de las líneas de los sueños, ¿no? De las líneas de canto. Los sueños, el tiempo de los mitos es un tiempo onírico, ¿no? Que es un poco a lo que apuntaba también Jacobo Siruela, ¿no? Y pasamos de esta forma en los sueños del pasado distante al futuro, ¿no? Es una espiral que nos conecta. Plinio el Viejo, que es Plinio el Viejo es quien falleció en la erupción de Pompeya, porque explota el Vesubio. Él se lanza a rescatar a la gente de Pompeya, o bueno, eso es lo que él quiere hacer, mientras su sobrino Plinio el Joven se queda registrado. Él decía, ¿no? En su historia natural dice que las amonitas, o los cuernos de Amón, cuando los tienes cerca, ¿no? La gente de Etiopía decía que producen sueños proféticos, ¿no? Así vemos en los sueños, y hay como toda esta tradición de que así como nos conectan los sueños con un tiempo mítico, un pasado distante, por lo mismo de que son circulares, nos permiten también llegar, ¿no? al futuro, de cómo en los sueños el tiempo es circular y se vuelven también una fuente de revelación. Y todo esto que les estoy diciendo, que puede sonar mucho, ¿no? Desde una perspectiva muy concreta y resumida antropológica, ¿no? Es lo que también pasa en el imaginario infantil. Muchas de las actitudes que tenemos allá de adultos en torno al sueño surgen en un primer momento. Yo estoy segura que lo han visto. Hay esta sensación, este asombro de niñas y niñas con los sueños, y una extrañeza que nos hace sentir que precisamente los sueños son algo más. Y también de niñas o niños uno se pregunta si lo que he soñado también va a pasar o ya pasó, ¿no? Los sueños como niñas, como niños también llevan a reflexionar sobre las cuestiones de los tiempos.
Y bueno, ¿no? También uno podríamos preguntarnos si los sueños nos llevan, ¿quiénes sueñan? ¿No? Si solo los seres humanos o los perros, como sabemos bien, quienes hemos tenido perros, los gatos, los pulpos que cambian de color, ya lo dice un video que anda por ahí en las redes. Pero podríamos también pensar en los sueños de la tierra y pensar en, justo como dice, ¿no?, en este libro de Novalis, ¿no?, de las rocas, las cáscaras de huevo, es las ramas, las plumas, esta poética, la lengua de los sueños. La lengua de los sueños es también una lengua fósil. No hay otros registros en nuestro imaginario, en estas poéticas que nos hablan de los fósiles como estos primeros sueños que tuvo la Tierra o quien creó a la Tierra. Por supuesto, estamos en un registro no científico, pero uno podría pensar ahí también, ¿no?, que la Tierra crea sus propios registros geológicos y hay otros tipos de escrituras, pero bueno, ahorita no me voy a ir tan a las ramas. Y bueno, como les contaba, Jung retoma mucho de esta cuestión de la alquimia, ¿no? Y para Jung la alquimia es una ruta que nos lleva por distintos estados internos hasta llegar a la diferenciación. Y esto es algo que también decían los alquimistas. Para los alquimistas la alquimia no solo era conseguir oro, era también un viaje, un proceso espiritual, ¿no?, en el cual conforme se iba trabajando con los elementos, también se iba trabajando con una misma. En la alquimia hay esta frase, ¿no?, que vamos a ver en varios textos que dicen: el trabajo nos cambia, ¿no? Y algo que está muy presente, por ejemplo, con Jung, es que los sueños son la manifestación. En los sueños también hay procesos de transmutación y de transformación. Yo creo que, y espero que todos hemos tenido sueños en los cuales no sabemos bien cómo, pero amanecemos en un estado de ánimo completamente distinto al que nos dormimos. Y a veces algo pasa en los sueños que nos hace sentir bien, aunque no entendamos la lógica, ¿no? Hay estos procesos ahí de transmutación que tienen injerencia en lo real. Y en los sueños se manifiesta lo que Jung, ¿no?, y los alquimistas y desde otras tradiciones se conoce como el alma del mundo, ¿no? Así la conocen los alquimistas, y Jung le dice el inconsciente colectivo, y Freud dice eso ya no es psicoanálisis, y se da el cisma, ¿no? Que además para Freud fue un rompimiento abrupto, porque veía a Jung como el heredero de la tradición psicoanalítica, y de repente le salió con el alma del mundo y ya, hasta ahí llegamos. Pero bueno, el alma del mundo es esta idea también de lo individual, ¿no? Lo individual es expresión de lo colectivo. Esta es otra de las láminas del libro rojo de Jung. La historia de mis sueños es también la historia del mundo, ¿no? Y esta historia se manifiesta a través de lo que Jung llama arquetipos, ¿no?, también del libro rojo. Sí puede ver uno porque le tardó 15 años hacerlo, ¿no? Además es un libro grandísimo. Si ponen el libro rojo o Red Book en internet, les aparece las versiones así como más completas, por si quieren verlo. Y bueno, el arquetipo, aquí citando tal cual a Jung, es, por decirlo de algún modo, una presencia eterna, y la única cuestión es si es percibido por la mente consciente o no. Giordano Bruno habla también de algo similar, ¿no?, varios siglos antes, le llama la mónada. Y la define como una exteriorización individual de la divinidad y un aspecto de la existencia y de la infinita esencia, ¿no? Fluctúa por el universo una cantidad ilimitada, dice Giordano Bruno, de mónadas que se individualizaron de modos diversos. Pero bueno, para Giordano Bruno, como más allá de la precisión científica, como entrando en universos poéticos, es una cosa bellísima, porque dice: estas mónadas, que son como las esencias de las cosas, fluctúan por el universo como átomos.
Entonces, más allá de que seas científicamente correcto o no, a nivel poético nos abre a otros universos, a otros registros, ¿no? Átomos, arquetipos, sueños. En el corazón del alma del mundo vamos a encontrar precisamente una serpiente mordiéndose la cola, ¿no? El Uroboros, el infinito, esta historia sin fin, ¿no? Diría Meclurende. Los arquetipos como entidades funcionales, simbólicas, siempre nos van a precipitar a la dimensión inefable del lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si es inefable no se puede nombrar, entonces ¿por qué estoy diciendo el lenguaje? Estamos hablando de estas cuestiones, eso que no se nombra cuando se nombra, eso que cuando nombramos nos lleva siempre a una realidad más amplia. Cuando decimos el loco, el mundo, el ermitaño, el colgado, la bruja, la madre, el padre, la montaña, estamos nombrando la montaña, estamos nombrando la idea de la montaña, pero también estamos nombrando algo que va más allá del lenguaje. El lenguaje contiene en sí mismo un abismo. Y bueno, por más aleatorios que sean, bueno, por ejemplo aquí en el tarot, ¿no? Me parece muy interesante de repente hacer como esta revisión de otras formas de leer, más allá de que creamos que nos están diciendo el futuro o no, porque precisamente son estas formas en las cuales como seres humanos hemos buscado entrar a este otro registro onírico, ¿no? De entrar en contacto con lo que llamaríamos el alma del mundo. Pero ahora, por más aleatorio que parezca que surgen estos arquetipos, vamos a encontrar ciertas estructuras que se repiten, ciertos relatos. Por ejemplo, en el tarot vamos a encontrar el relato de que el tarot es el viaje del loco a través de los distintos arquetipos para llegar al mundo. Y en el mundo vuelve a ser el loco, pero conciencia de sí mismo, ¿no? Lo cual nos lleva a otra estructura que ya también conocemos, ¿no? Que es el viaje del héroe. Y que está presente no solo en los relatos y en la literatura. El viaje del héroe está presente en cualquier proceso de aprendizaje significativo que tengamos en la vida, en el cual es enfrentarse ante algo desconocido que nos lleva a reconfigurarnos internamente y nos lleva de vuelta al mundo ordinario. La terapia también es un proceso de viaje del héroe, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo sé que los sueños es un... Y pues sí, podríamos decir que en este sentido la literatura es un sueño, ¿no? Comparte totalmente todos los mecanismos. Tenemos aquí uno de mis cuadros favoritos de Dante Gabriel Rossetti, que es El sueño de Dante. El sueño de Dante es un episodio que aparece en un libro que a mí me encanta, que se llama La vida nueva. La vida nueva básicamente es un texto poético en el cual también tiene algo de diario de sueños. Dante en La vida nueva narra su encuentro y su amor, y el amor que tiene hacia Beatriz. Es la historia de Dante y Beatriz como tal, ¿no? La vida nueva, es bellísimo. Y en ese episodio, que en ese libro hay un episodio que se le conoce como el sueño de Dante, que bueno, ustedes recuerdan esta escena como está. Dante Gabriel Rossetti, como buen victoriano, no se atrevió a ir más allá. Dante de la Edad Media, no se preocupen, no lo voy a leer ahorita todo, en este sueño, además en La vida nueva, al igual que en la Divina Comedia, vamos a ver el 9. 9, 9, 9, 9. Todos son 9 y múltiplos de 9. Bueno, en la Divina Comedia empieza desde el 3, pero en La vida nueva es el 9, que es el número de los milagros. Para Dante, Beatriz es el milagro, es 9. Y tiene un sueño en el cual, después de él ver a Beatriz en la calle, se queda fascinado, se va infatuado a dormir este hombre y sueña que se le aparece amor, ¿no? Este ángel, pero que trae en la mano, a diferencia de lo que nos dice Dante Gabriel
¿no? Rossetti, en este sueño, el apasionado de Dante ve a Amor, que es una figura gigantesca, que trae en la mano a Beatriz. Y Beatriz está desnuda, cubierta nada más con un manto rojo. Pero lo que es muy interesante en ese sueño es que cuando Beatriz se despierta, Amor le da el corazón ardiente de Dante y Beatriz se lo come. Entonces, ¿están de acuerdo que Dante Gabriel Rossetti no se atrevió a llegar toda la distancia de Beatriz comiendo el corazón ardiente de Dante? Los sueños, ahí tienen los sueños para... Pero bueno, es bellísimo esta cuestión, ¿no? Este sueño lo tiene Dante, así lo narra, antes de que muera Beatriz, ¿no? Entonces se conoce como el sueño de Dante. El imaginario, el sueño nos lleva a cambiar de plano, ¿no? Pero también, así como decimos que el sueño, hablábamos con Sor Juana, que el sueño es este vuelo que nos libera y eso, por lo general pensamos más el sueño ligado hacia el subterráneo, al inframundo. Es este ciclo de catabasis, descenso al inframundo, seguido por la anabasis. Esta vuelta al mundo ordinario, ¿no? Ya lo vimos en este esquema del viaje del héroe. Y como decíamos en la sesión anterior, el subterráneo, como dice Robert Macfarlane, tenemos cierta ambivalencia con el subterráneo. Es una región que nos causa asombro, pero en donde echamos nuestros desechos, pero que también hay temor, y que por supuesto, por todas estas emociones y todo, empalma muy bien a nivel metafórico y simbólico con lo que entendemos como el inconsciente y el mundo de los sueños. Muchas veces podríamos decir que nuestro imaginario, los sueños, son un descenso al inframundo, en donde por supuesto podemos dialogar con los fantasmas y con todo lo que hay allí. El tiempo de los sueños, les decía, por eso hablaba de los fósiles. El tiempo de los sueños es un tiempo geológico, profundo. En el subterráneo se desdibuja los límites del yo y entramos en otra temporalidad donde un minuto puede ser lo mismo que un milenio. Y tiene lugar esto que yo llamo la poética onírica del subterráneo. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La canción detrás de las cosas, de Gabriela Damián Mirabete, que trata precisamente todo lo que hemos hablado sobre el sueño, lo subterráneo, los fósiles, lo mineral, la alquimia. Todo eso está en este libro de cuentos. Y bueno, ahí tenemos a Alicia, ¿no? Que bueno, aquí Rebeca Dotremer literalmente la pone en el subterráneo, ¿no? En el metro, ¿no? En esta estación inundada de metro, pero en las versiones tradicionales es esta Alicia que cae al subterráneo por el agujero del conejo. El relato de Alicia en el País de las Maravillas es un relato que se inscribe en la tradición onírica, es un sueño. Y es un sueño, lo que les decía, que un minuto equivale a mucho tiempo, a un milenio. Es lo que pasa, ¿no? En Alicia el tiempo se toca, enloquece, las leyes de la física no son como esperábamos, Alicia crece, ¿no? Y se hace pequeña. Y sí, puede ser metáfora de lo que es la adolescencia, pero también es un sueño. Y surge esta cuestión, ¿no? De la catabasis, del descenso al inframundo, y anabasis, vuelta al mundo ordinario, ¿no? Hay otro texto que se llama El sueño de Akinosuke, que es un cuento tradicional japonés. Las ilustraciones son de Soren Sekur, la que tengo aquí. Y en el sueño de Akinosuke vive toda una vida en un sueño. Es un texto muy bello. Es un texto en el cual al final de toda esta vida que dura vaya, se me lengua la traba, esta vida de tantos años que dura lo que dura una siesta en una tarde de verano, se lleva además de todo, la entrada es a través de un hormiguero, ¿no? Y bueno, estoy ahí vendiendo un poco el final.
Pero justo eso, ¿no? En los tiempos, cuando les decía esta cuestión, ¿no?, del descenso y de cómo cambian los tiempos, y ahí tenemos a Rip Van Winkle, que después de este juego de bolos se va a dormir, y Chin, que despierta 100 años después, ¿no? ¿No? Esta cuestión de los tiempos. Y si los textos, ¿no?, hablando, ¿no?, podríamos decirlos, pensar los textos como un mandala. Y si los textos son un mandala, podemos pensar la lectura también como un sueño. Y bueno, aquí tenemos a Remedios Varo con la llamada, seguido de, se me olvidó el crédito, de La Giganta, de Leonora Carrington. En la lectura se llevan a cabo los mismos procesos y mecanismos que tienen lugar también en los sueños. Por ejemplo, las proyecciones. En la literatura vaciamos en nuestro inconsciente en el texto. Hay condensaciones. Es decir, tenemos este personaje, la o el protagonista de la historia, pero también lo juntamos con características de personas que nosotras o nosotros conocemos. Estos personajes de los libros con los que soñamos, ¿no?, mientras los vamos leyendo, son una amalgama entre lo que nos dicen las autoras o los autores y otras personas de nuestra propia vida personal. Y a veces estas proyecciones, estas condensaciones, no son conscientes. Y por eso muchas veces cuando vemos a los personajes, cuando los hacen en el cine, decimos, ¡ah, es que no era así! Pero si analizamos, puede ser que no era así porque no tiene la frente de mi tío, o el carácter de mi mejor amiga, ¿no?, o de mí misma, ¿no? También proyecto cosas mías ahí, ¿no? Todos esos mecanismos que están en el sueño están también en el momento de la lectura. Y bueno, aquí haciendo una pausa, precisamente hablando de cómo Remedios Varo también lleva un diario de sueños, y tiene este sueño bellísimo, ¿no?, en el que habla precisamente de Leonora Carrington, ¿no?, y que la sueña, ¿no?, que está con su abrigo, que está ella lavando a una gatita, pero ya luego no sabe si está lavando a la gatita o a Leonora. Esa es la condensación, ¿no? La cosa es que en los textos, al igual que en los sueños, podríamos decir que hay un contenido manifiesto y un contenido latente. Manifiesto es de qué trató el sueño y que lo tenemos claramente. Latente, lo que está en el fondo y que no alcanzamos a ver a primera vista. En la lectura sucede algo similar. Podríamos decir que el contenido manifiesto es esta reacción consciente que tenemos ante un texto. Pero también hay un contenido latente, también hay cosas de nuestro inconsciente que se están moviendo conforme vamos avanzando la lectura. Por eso a veces es tan complejo, ¿no? Diríamos que la lectura, leer, es soñar despiertas, soñar despiertos, ¿no? Y cierro un poco con esta cita de precisamente Bachelard, ¿no?, en el alma distendida que medita y que sueña, una inmensidad parece esperar a las imágenes de la inmensidad. El espíritu ve y revé objetos. El alma encuentra en un objeto el nido de su inmensidad. En este caso, podríamos decir que el objeto es el texto, la lectura, ¿no? Y bueno, para cerrar les voy a poner un pequeño fragmento de un paisaje sonoro. Justo, ¿no?, esta cuestión de pequeños sonidos es dándole la vuelta al mundo. Los sueños lo que hacen es una reinterpretación también del mundo ordinario y presentárnoslos desde otra forma, alterando su significado. Y bueno, este es un poco como de... Solo que aquí lo voy a tener que poner, perdón, lo voy a tener que poner desde acá porque si no, no voy a poder controlar lo que va a pasar.
2番線ドアが閉まります。ご注意ください。No te muevas. Junta los pies, baja el brazo. Bueno, este fue un pequeño fragmento de un ejercicio que personas de diferentes partes del mundo me enviaron pequeños audios de su vida cotidiana y para hacer este sueño conjunto, ¿no? Y bueno, eso es... Ay. Bueno, lo dejo así. De la duda lo dejo. Pero bueno, eso es un poquito de lo que quería platicarles hoy. El tema de los sueños es gigantesco, como todos los temas que hemos tocado es inmenso, ¿no? Pero justo la conclusión un poco es llegar a eso, de que la literatura es un sueño, ya se ha dicho mucho, pero la lectura es un sueño. Pero es un sueño no solo porque está teniendo lugar en lo que Winnicott conoce como el espacio intermedio, ¿no? Que les decía, este espacio donde se da la simbolización, ¿no? Que es este espacio, ¿no? Entre el yo, el interno y el mundo externo. Pero también es porque se están llevando a cabo lo que les decía, estos procesos, estos mecanismos, que son los mismos que usa la mente, por decirlo así, que hasta el cerebro, para generar un sueño. Por eso la lectura, incluso aunque estemos leyendo el manual de cómo se arma el librero, requiere, está la imaginación presente y está creándonos una experiencia virtual, que luego, bueno, en el caso del librero tratamos de seguirla al pie de la letra y a veces no se puede, ¿no? Pero es eso, es en los sueños, en la lectura, ¿no? Estamos en una dimensión, estamos en lo virtual, y lo virtual, en él nuestro inconsciente se vuelca por completo. Cuando leemos, no es que estemos leyendo nada más con el consciente o a un nivel racional, estamos leyendo con todo, incluyendo al inconsciente, que hace su propia lectura. Entonces, a veces puede ser muy interesante cuando se está trabajando, ¿no? En un proceso largo, trabajar con sueños, pues puede ser también muy interesante, ¿no? De ver qué cosas pueden salir desde una perspectiva creativa, literaria, no terapéutica, ¿no? Pero yo lo trabajo a veces mucho con niñas, con niños,
Pero bueno, siempre tengo mi receta de un sueño que te haya gustado. Nunca me meto con temas de pesadillas o cosas angustiosas, ¿no? Porque uno debe de saber hasta dónde trabajar. Si vas a abrir algo, debe uno saberlo contener. Pero bueno, ¿no? La cosa es que el sueño como un género literario es muy interesante, ¿no? Y que nos habla mucho no solo de los procesos de escritura y de los procesos creativos, sino de la misma lectura, ¿no? Y esto es para llegar al punto de que la lectura, por eso es que es un acto creativo, al fin de cuentas. Por eso les decía en la primera charla que la lectura es la contraparte de la escritura, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco lo que hoy quería comentarles. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, comentario, algo. O bueno, ¿cómo están? Pues